Hola, hola Navis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Naví Podcast. Hoy agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de conversar de un tema necesario, de un tema que nos va a ayudar muchísimo a vivir de una manera correcta la percepción que tenemos de cada uno de nosotros y pues llevarla hacia el lugar donde debe estar, con la mirada puesta en Jesús. Y mejor no digo mucho porque hago un spoilerzazo y ya casi entramos en tema. Antes de eso quiero saludar pues a quienes hoy me acompañan acá en esta mesa, que son Lau y Pau, así que riman. Así que la que quiera iniciar contándome cómo está, adelante. Bueno, siempre es un placer estar acá, demasiado chiva. Creo que este tema realmente impacta mi vida y no sé, creo que muchas personas afuera, tal vez, ¿ya puedo decir el tema? ¿No? Sí, dale. Sufren no sé, baja autoestima, o más bien creemos que tenemos una alta autoestima, pero realmente tal vez ni siquiera sabemos cómo estamos realmente con la cuestión de autoestima. Personalmente creo que sí viví una baja autoestima por mucho tiempo, que me trajo mucho dolor. Entonces me siento, no sé, muy afortunada de estar acá y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, hola. La verdad es que yo siempre estoy muy feliz de grabar, de poder compartir todos estos temas que hablamos, ¿verdad? Ahora que antes de empezar, que debatíamos un poquito acerca del tema, sí, una vez no se da cuenta, ¿verdad? Del proceso que ha llevado, ¿verdad? De la autoestima que usted ha construido tal vez a lo largo de su vida y me puse a analizar. Entonces es un tema que me gusta, que no lo había analizado a tan profundidad como ahorita. Entonces vamos a ver qué. Así es. Yo creo que, bueno, para hablar de autoestima, lo primero que tenemos que entender o pues conversar un poco es qué es autoestima, ¿verdad? Entonces, bueno, según el diccionario, la autoestima es algo bastante sencillo. En una oración se describe que es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Y ya después, pues a profundidad podemos desarrollar más de la autoestima. No sé, Lau, tal vez para vos, ¿qué es la autoestima? No, creo que sí tiene sentido. Es el valor que nos damos a nosotros mismos y creo que más o menos de acuerdo a ese valor que nos damos, vamos también a elegir, ¿verdad? Ya sea una pareja o nuestras amistades, no sé, entonces depende de cómo respondamos a esa pregunta de cuán valiosos somos, vamos a elegir en nuestra vida. Uh-huh. Yo considero que, que la autoestima es como esos pensamientos, todo ese sentimiento que usted tiene hacia usted mismo, o sea, la forma en la que yo me veo, me he visto, me valoro y pues me amo también. Tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, con esa persona que somos. Exacto. O sea, a fin de cuentas tenemos una relación con esta persona que está acá. Y cómo es esa relación, cómo es esa percepción que tengo de sí mismo. Cómo me veo, cómo me siento. Sí, totalmente, cómo me trato. Y creo que por ahí va pues esta base de todo esto que vamos a estar conversando hoy, de qué es la autoestima y pues cómo llevar una correcta autoestima, porque algo que conversábamos ahorita al inicio es algo muy importante. Está la baja autoestima, está el alta autoestima y está la correcta autoestima, porque hay extremos, ¿verdad? Y ninguno de esos dos extremos nos va a encauzar de buena forma hacia Jesús, los dos extremos, sino que vamos a tener que buscar un equilibrio y cómo lograr eso, ¿verdad? Pero primero quisiera que tal vez nos cuenten ustedes un poquito cómo han vivido ese proceso de relación consigo mismos a lo largo de su vida, y cómo ha sido tal vez también el proceso de que esa autoestima sea tocado por Dios, sea sanado y pues llevado a los pies de Jesús. No sé si Lau nos quiere contar un poquito de...
Bueno, yo creo que definitivamente yo logré identificar que tenía un baja autoestima hasta que hice como una introspección, como hice silencio conmigo misma, porque creo que era para mí muy fácil darle como amor a los demás o apreciación, pero ya cuando se trataba de mí, como que, no sé, se me complicaba más, o tal vez ver incluso cómo estaba mi autoestima, me costaba mucho, porque no me gustaba llegar como a ese silencio conmigo. Creo que identifiqué que tenía baja autoestima porque me costaba demasiado decir no, por ejemplo, entonces siempre estaba como complaciendo a los demás e incluso cuando yo no lo hacía, cuando no complacía a los demás, me sentía súper mal conmigo misma. También tenía como este síndrome del salvador, que, no sé, usualmente elegía parejas como que ocupaban de mí, como que ocupaba que yo las salvara, ¿verdad? Entonces, como para yo sentirme útil en la relación o valiosa, ¿verdad? Apreciada. Totalmente creo que el tener baja autoestima a uno lo expone a tener dependencia emocional. Entonces nos quedamos muchas veces atrapados en relaciones que tal vez ni siquiera nos hacen felices o no es lo que nosotros queremos, pero sentimos como, es que si yo lo dejo, ¿quién más va a venir? ¿Verdad? O sea, más bien gracias por quererme y no, gracias por estar aquí, yo voy a estar aquí complaciéndote, ¿verdad? Amándote mucho, pero y yo y mi valor, ¿verdad? Totalmente sí, creo que era algo que traía mucho dolor también. Y también creo que, no sé, me enamoraba, digamos, o me quedaba con la primera persona que se fijaba en mí. O sea, sin siquiera tener como mis estándares, solo era, gracias por quererme, ¿verdad? Y no, todo mal. Entonces sí, más que todo, lo identifiqué, digamos, cuando me detuve e hice esa introspección. Entendí, creo que como tal vez empezó a mejorar un poco, fue cuando entendí de dónde venía ese valor. O sea, entendí, por ejemplo, que la niñez es sumamente importante, que como fuimos creados, actualmente se nota demasiado, y si fuimos creados, por ejemplo, por padres que son muy exigentes, crecemos pensando que no somos suficientes, de que nada de lo que hagamos va a ser suficiente o comparándonos mucho. Entonces, bueno, por supuesto, tener empatía también con nuestros padres, que también fueron creados por padres no perfectos, ¿verdad? Y que incluso antes, todas las familias y todo era una crianza súper diferente, ¿verdad? Habían padres, sí, por ejemplo, muy maltratadores y los papás los criaron así y ellos pensaban que era la forma de amar a sus hijos, ¿verdad? Y eso trae mucho dolor en nuestras vidas. Entonces, el autoestima totalmente se construye de afuera hacia adentro porque es en función de lo que estamos recibiendo. Entonces, incluso creo que como cristianos tenemos la responsabilidad de fomentar esa buena autoestima, digamos, y no más bien ser buleadores o criticadores. ¿Y la otra pregunta? No, era esa inicialmente, okay. Como para entender tal vez quiénes estamos acá conversando, ¿verdad? Entonces, no sé si tal vez Pau nos cuenta cuál ha sido su experiencia con el tema de la autoestima, si ha sido un tema de baja, alta autoestima, si ha estado pues en un buen punto de equilibrio más bien, no. y pues cómo ha sido ese proceso, o si realmente no has tenido como un proceso full de ver este tema en tu vida, ¿verdad? Y ya después yo les cuento lo mío. Bueno, ahora haciendo así como les decía, hablando y debatiendo un poquito antes de... sí, me venía a mi mente como muchos flashbacks, ¿verdad? De mi niñez. Y es que cuando yo era pequeña era muy delgadita, o sea, a tal punto que de verdad a mí se me venían las costillas, de verdad, o sea, y no era porque comía mal, porque en mi casa todo el mundo era como, está muy flaquita, entonces tiene que comer más, y de verdad, o sea, en mi casa me empujaban la comida para que yo comiera y comía mucho, o sea, comía muchísimo, entonces toda mi niñez fue como... Yo era demasiado flaca, era demasiado delgada, se me veían los huesos, estaban preocupados porque y yo qué, ¿verdad? Si estaba desnutrida, si no comía. Entonces siempre fue como eso, como tengo que comer porque tengo que engordar, porque no puedo ser así de flaca, porque no, o sea, no está bien, digamos. Y ya cuando alcancé como, pues el peso correcto, yo seguía comiendo, porque en mi niñez me dijeron como tenía que comer porque usted no puede volver a ser flaca. O sea, porque no está bien que a usted se le vean los huesos, no está bien que usted... O sea, usted tiene que tener carnita, digamos. Pero cuando empecé a ir al colegio, más bien todas mis compañeras eran todo lo contrario. O sea, yo ya empecé a ser un poquito más gruesa. Igual en el colegio no era muy gruesa, digamos, pero sí, pues seguía comiendo mucho. O sea, me quedó como ese chip de que, digamos, usted tiene que comer bastante porque si baja de peso está mal. Entonces, ya cuando crecí,
y salí del cole, sí me engruesé más. Y ahora era todo lo contrario. Tenía que dejar de comer porque no podía engordar. Entonces, sí, yo tuve un fuerte desarrollo de mis 18 en adelante, digamos. Y ha sido como muy difícil porque, digamos, en mi casa siempre me dicen como, tiene que comer bastante, pero la sociedad me dice, no, o sea, usted no puede engordar. Y es cierto, o sea, usted no puede engordar, usted tiene que ser alguien delgado. Entonces, es como para mí ha sido como ese choque, digamos, en aceptar mi cuerpo, no importa si esté delgada, no importa si esté gruesa. Mi autoestima se basa ahí, de cómo yo me veo y cómo he visto mi cuerpo y esa transformación que tal vez yo le he dado, digamos. Y también el exceso es malo. O sea, yo llegué a tal punto en donde yo comía por gula, porque yo sabía que tenía que comer y no podía parar de comer. O sea, llegó a tal punto, digamos, en donde yo no podía dejarlo, digamos. Yo tenía que comer en grandes cantidades porque si no, tendría como ese miedo a volver a ser como era antes. Esa persona flaca, digamos, a la que se le iban las costillas y tal vez... Y para esa edad era normal porque era una niña en pleno desarrollo, digamos. Obviamente mi cuerpo apenas se estaba acomodando. Uh-huh. Pero esos factores, digamos, tanto familiares como externos, me golpearon muy duro. Porque llegué a tal punto en donde me costaba hasta cierto punto aceptar y no sabía cuál era el punto correcto en el que mi cuerpo debía de estar. O hacía mucho ejercicio porque ya empezaba a que se me veían los rollitos y no podía hacer porque la sociedad no lo aceptaba. Y empezaba a adelgazar y ya cuando me veía muy delgada, no me gustaba porque estaba muy delgada, entonces como que se repetía ese ciclo, digamos. Sí, nunca estaba como satisfecha. Nunca estaba satisfecha, uh-huh. Exacto. Hasta que llegué a tal punto en donde, o sea, ya no podía más. Y siento que por eso viene mucho a meter a Dios en esto de la autoestima, porque llegué a ese encuentro con Dios y Él me dijo como, o sea, Dios me ama y Dios nos ama a nosotras así como somos, así como es nuestro cuerpo, y lo único que Él pide es que lo protejamos, digamos, que lo protejamos, que veamos que es algo sagrado y el poder estar bien y conforme con lo que Él nos ha regalado es algo súper importante que claramente a mí me costó 18, 20 años de entender, digamos. Entonces, para mí el autoestima me pegó bastante fuerte en el área física porque fue muy duro ver ese desarrollo del cuerpo, digamos. Yo creo que tal vez es de las áreas que más sufren, digamos, o incluso por las que más sufrimos, por nuestro físico. La parte física. Sí, para mí también fue súper parecido y definitivamente yo ahora digo que de verdad yo ponía demasiado valor en esas cosas. Entonces, si adelgazaba, me sentía bien y tenía buena autoestima. Si engordaba, cosa que podía pasar en una semana, ya mi autoestima bajaba totalmente. Entonces mi valor totalmente estaba en cómo me veía físicamente, en incluso cómo estaba monetariamente. Y es que basamos como lo que valemos en lo que la sociedad nos dice que es Exacto. El éxito. Entonces, nuestro valor, no sé, en algunas áreas como el nivel físico, que si nos sentimos lindas o no, que si tenemos arrugas o no, que si tenemos dinero, que si ya tenemos carro, si tenemos casa, que incluso si tenemos pareja o familia. Llegamos a tal punto a buscar la perfección, sabiendo que la perfección es Dios y si lo tenemos a Él ya todo es perfecto, digamos. Entonces siento que ese es como nuestro error, o sea, siempre buscar ser perfectos a como la sociedad no lo impone, digamos, porque lo impone. Y es que al final realmente nada de lo que tenemos nos pertenece, o sea, los que tienen cosas materiales, el día de mañana pueden no tenerlos. Exacto. El que tienen una pareja, el día de mañana pueden no tenerlos. Entonces, de nada vale realmente fijar nuestro valor en otras cosas que no sea Dios, porque son cosas vanas que se van a ir el día de mañana. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo por algo que el día de mañana puede desaparecer? Y entonces, ¿quién voy a ser yo sin eso? Uh-huh. Sí. Bueno, no sé si Jonathan nos quiere comentar, a ver. Bueno, yo creo que hay puntos tal vez altos y bajos en nuestro proceso. Yo creo que han habido momentos en donde he tenido baja autoestima y han habido momentos en donde yo he estado muy bien conmigo mismo, realmente. Pero sí concuerdo muchísimo en esta parte de la niñez, ¿verdad? O sea, es súper influyente cómo fue nuestro desarrollo de pequeños para determinar luego cómo vamos a tener esa relación con nosotros mismos mientras vamos creciendo. Porque sí, está totalmente como relacionado,
relacionado, está directamente relacionado con eso. En mi caso, bueno, yo igual era súper flaquito, tenía una voz súper así agudilla. De hecho, a mí en la escuela siempre me molestaron con eso. Yo jugaba fútbol, ¿verdad? Siempre era el más delgadito, y siempre, de hecho, era un tema que... Porque yo no era malo, o sea, yo realmente no era malo, pero me veía siempre en desventaja porque los otros maes tenían mejor físico que yo. Entonces, me era muy difícil incluso tener un espacio en el equipo, porque ya cuando nos enfrentábamos a otra gente, de ahí no era muy conveniente poner a Jonathan, ¿verdad? Porque los del otro equipo medían más y tenían pues más fuerza, ¿verdad? Y yo que tenía, bueno, yo era rápido, habilidoso, pero ya después de ahí, si había una situación en donde yo tenía que meter, sí, ya entonces, ok. Y eran cosas que de ahí a mí siempre me fueron como, pucha, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? Porque uno necesitaba como ese... Igual, coma, tiene que estar más fuerte, tiene que estar con más carnita. Esta vara de a cada rato estar cuestionando qué raro, ¿por qué no engorda? ¿Será que tiene anemia? ¿Verdad? Sí. O sea, yo no sé cuántas veces... Exámenes y de sí, todo. Sí, o sea, realmente. Y pues esa cuestión a mí en cierto punto siempre me costó un poco llevarla, ¿verdad? Sin embargo, ya como saliéndome un poco de la parte física, creo que yo por dicha siempre he tenido una buena autoestima en lo que son mis habilidades y capacidades. Entonces, siempre me he sentido capaz de hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez dejar como de intentar encajar en esas cosas donde según los demás no estoy como, ¿verdad? Para dar la talla, capacitado, ¿verdad? Y decir, primero, quitarle importancia a eso, y segundo, buscar como la manera en lo que yo me siento capaz, en lo que sé que soy capaz, potenciarlo y abrazarlo y sentirme seguro de eso y agradecerlo y llevarlo adelante como tal. Entonces creo que también esa es la otra parte, ¿verdad? Todo lo que somos, porque no somos un cuerpo, porque no somos simplemente unos delgados, otros gorditos, unos guapos, otros no tan. Me explico, o sea, realmente somos toda una integridad, y tenemos que buscar la manera de tener una buena relación con todo eso. Exacto. Yo creo que no está mal, o sea, por ejemplo, anhelar realmente algo material como una casa, un carro, incluso una familia, una pareja, no está mal. Y está bueno ponernos metas, ¿verdad? Y objetivos y sentir motivación por ellos. Lo que está mal es cuando dependemos, ¿verdad? O ya se vuelve una necesidad. O sea, ya cuando ese objetivo de tener tal físico, tener el carro, ¿por qué lo quiero? Creo que sería importante cuando tenemos esos anhelos ver realmente por qué quiero lograr ese físico o tener esas metas, ¿verdad? Como para no caer en querer tener reconocimiento y demás. Y eso de las habilidades me parece curioso porque sí, creo que es algo que nos deberíamos abrazar, ¿verdad? El decir, mira, pero soy buena en eso y lo otro, no debería de... Pero creo que también hay como que tener cuidado porque si el día de mañana tal vez yo dejo de ser buena en lo que hago o tal vez dejo de tener ese don o lo que sea, ¿verdad? No voy a condicionar como el amor de Dios o su fidelidad en esto que tengo y en esta habilidad que me gusta y soy buena. ¿Y qué pasa si también se va? Entonces totalmente concuerdo con Jota de que es como un todo, ¿verdad? Pero principalmente sabernos amados. Sí, totalmente. De hecho, digamos, yo les comento como mi experiencia conmigo mismo antes de Cristo, ¿verdad? Y el por qué yo no vivía una experiencia tal vez tan dura como otras personas que viven muy fuerte consigo mismos, como una relación muy difícil de llevar adelante. O sea, realmente yo sí, de cierta manera, en muchas cosas estaba como reconciliado conmigo. Y eso es algo que se tiene que llegar a... O sea, ya lo llevé a la plenitud cuando me encontré con Dios, porque habían otras partes en las que totalmente no estaba reconciliado, en donde más bien me achacaba ciertas cosas, en donde yo no me sentía digno, suficiente, tantas cosas que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro, que es algo que cambió muchísimo cuando yo conocí a Dios. Yo, hablando de esto de mis habilidades,
como yo sabía que tal vez en el fútbol y todo esto no iba a ser como tan reconocido, sí, incluso por mi papá, porque mis 2 hermanos mayores, Alexander y Eduardo, también jugaban fútbol y toda la cuestión, y ellos les fue muy bien, siempre tuvieron buen físico, toda la cuestión. Mis hermanos son un poco más altos que yo, toda la cuestión, ¿verdad? Entonces yo como sabía que por ahí tal vez yo no iba a darle tanto orgullo a mi papá, yo dije, ok, voy a poner mucho empeño en el cole y en la U y en la escuela, perdón. En la U ya cambió la cosa porque ya encontré la U, ya encontraba a Dios, pero ahí es donde quiero marcar la diferencia de dónde ponemos nuestro valor, porque entonces yo realmente con Dios no tenía tanta relación. Claramente yo sí he sido creyente toda mi vida, pero no había tenido ese encuentro. Yo llegó un punto en el que me di cuenta que justamente estaba poniendo mi valor en mis calificaciones para ser reconocido delante de mi papá, para sentirme suficiente, para sentirme valorado, para que se sintieran orgullosos de mí. Y yo le ponía y lo duro era que nunca era suficiente, ¿verdad? Entonces eso también me generó un punto en donde yo ya como que exploté, ¿verdad? En 9º año creo que fue. Tuve un problema incluso grande con mi papá. Fue una de las cosas que incluso después nos llevó a Dios. Y Dios se fía de todo eso, ¿verdad? Pero es eso. Ya cuando me encuentro con Dios, entiendo que no estaba en mis habilidades el valor y que yo no tenía por qué enfrascarme tanto en tener buenas calificaciones, en todo eso, porque a fin de cuentas lo estaba haciendo para demostrar mi valor. Y mi valor nunca estuvo ahí. Y por eso nunca me sentí valorado, porque lo estaba buscando colocar en un lugar en donde nunca iba a estar. Y descubrí dónde estaba el valor real, en quien yo era delante de Dios, y reconocer esa posición y esa naturaleza de hijo de Dios y empezar a vivirla de manera correcta. Y el cambio es como, no sé, 180 grados totalmente, porque de ahí yo en el cole era super nerd y llegué a la U y mi relación con los estudios hoy por hoy es totalmente diferente. Ya no soy un mae que está todo el día estudiando, sino que más bien se enfocó más en ser y en buscar vivir relaciones de amor, o sea, todo esto más que demostrar por habilidades u otras cosas que quién yo era, y empecé más bien a abrazar todo lo que uno verdaderamente sí es. Entonces creo que hubo un cambio muy grande en ese antes de Cristo, después de Cristo, en cuanto a cómo yo me valoraba. Yo quiero, antes de pasar a lo siguiente, como recalcar algo muy importante que Jonathan dijo, que digamos, muchas veces como el hacer sentir orgulloso a los papás es como el punto de quiebre, digamos, en donde tengo que definirme según lo que mis papás quieran de mí. Y el tener hermanos, porque a mí también me pasó, el tener hermanos también de cierta forma afecta, porque tal vez mis hermanos sean habilidosos en otras áreas que yo no, pero el querer compararme, hacer esa comparación con ellos, como, ok, si mi hermano es bueno en eso, ¿por qué yo no? O bueno, no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero a mí me pasó mucho, digamos. Yo tengo 2 hermanos, yo soy la del medio, y mi hermano mayor, yo me acuerdo, porque mi hermano desde pequeño siempre fue muy inteligente, o sea, demasiado inteligente. Tanto que yo me acuerdo que llegó a tener un reconocimiento a nivel nacional y yo dije, wow, o sea, yo quiero llegar a ser como él, qué chuzo, ¿verdad? Que me reconozcan, que me den un título, así como él, digamos. Y se metió tanto en mi cabeza como el querer, es mi hermano mayor, quiero ser como él. Pero ese es como nuestro mayor error, o sea, él es él, Alejandro es Alejandro y Paula es otra persona completamente diferente, porque, o sea, siendo sincera, no me iba mal en el colegio, pero mi habilidad no era eso, digamos, o sea, literal. Exacto. Y mis papás eran como, usted tiene que sacar buenas notas, usted tiene que ser, no me lo decían exactamente, usted tiene que ser como él, pero indirectamente lo decían, usted tiene que sacar buenas notas, usted tiene que ser así, usted tiene que ser así. Después nació mi hermana menor y Monse es súper inteligente, o sea, mi hermana es demasiado inteligente. Y no es como que yo sea tonta, ¿verdad? Porque no, pero mi habilidad era otras cosas, eran las manos. Yo metía en
baile, pasaba metida en equipos deportivos, pasaba metida en clases de artes, porque era lo que me gustaba hacer. Pero como no tenía plasmado un certificado que decía, ok, usted tiene este nivel de inteligencia tal vez. O socialmente mis notas también no, se mide la inteligencia. Exacto. Es más importante que tengas buenas notas y todo eso, ajá, a que seas buena en arte, ¿por qué? Porque ejemplo. tal vez para muchos padres, no estoy diciendo que para todos, si usted tiene buenas notas, usted va a tener una buena carrera y usted va a llegar a ser alguien exitoso. Porque las notas para muchas personas, para muchos padres, tal vez en sus tiempos definían el futuro de su hijo. Y no, o sea, mis papás llegaron a comprender que me hacían un daño, digamos, hasta cierto punto. Y es bueno saber que si usted no es bueno para algo, lo reconoce y lo acepta, porque siento que ahí es como la base de la autoaceptación. Ajá, no forzarse en tengo que ser buena en esto, sino más bien sacarle provecho tal vez a lo que sí sos bueno. Y creo también que, bueno, totalmente lo de los padres, y si hay algún padre o madre que nos escucha, yo creo que al final de verdad yo tuve mucha empatía con mi mamá, por ejemplo, y entendí que ella siempre lo que me dijo, o la forma de crianza, fue desde el amor. Tal vez no con amor algunas veces, pero sí la intención fue amarme, por ejemplo eso, enseñarme que tenía que ser buena, que tenía que estudiar, bla, bla, bla. Y probablemente sí trajo mucho sufrimiento, porque mi crianza sí fue como bastante complicada. Llegué en un momento de rebeldía y demás. Pero cuando ya logro como empezar a preocuparme por mi autoestima o querer realmente un cambio, es cuando intento conectar con eso. Me pregunto por qué es que me comporto así, de dónde es que viene. Y también todos tenemos un niño interno, o sea, que a veces nosotros, por ejemplo, ya de grandes sabemos por qué es que tal vez mi mamá me abandonó o mi papá me abandonó o por qué eran así, pero muchas veces ese niño interior le cuesta como entenderlo, o sea, tal vez de adultos lo entendemos, pero ese niño no. Y de verdad para mí fue demasiado terapéutico conectar como con esa niña interior y entender que mucho de lo que mi mamá lo hizo fue como sobreviviendo y fue lo único que sabía hacer, y que yo puedo desaprender y volver a aprender. Puedo aprender a dónde poner mi valor, puedo aprender a tener un buen autoestima, puedo aprender a decir no, ¿verdad? No ser codependiente, a no tener relaciones tóxicas o que me dañan, con mucho amor, y es como una reconstrucción realmente. Pero es importante sí como detenernos, identificar patrones también en ese momento como de intimidad con nosotros, porque si le preguntamos a los demás, probablemente con las cosas que hacemos nos van a dar reconocimiento, que eso es lo que estamos buscando, pero cuando ya estamos como con nosotros mismos, tal vez sí vayamos a sentir ese vacío, y ahí sí podamos como identificar cómo estamos. Sí. Ahora, yo creo que ya es importante tal vez como empezar a hablar de qué es una buena autoestima, ¿verdad? Porque ya estamos hablando tal vez de que cómo hemos identificado en nuestra vida patrones y ejemplos de la baja autoestima, y cómo hemos buscado llevarlo a la correcta autoestima, y qué es la correcta autoestima. Yo sí acá quiero como dar un poquillo más de profundidad en lo que les decía al inicio, ¿verdad? Que no existe... O sea, que no es bueno ni la baja autoestima ni tampoco la alta autoestima, viéndolo desde el punto de vista cristiano, porque el estimarse demasiado también es un indicio de estar lejos del verdadero quiénes somos, porque nos impide de cierta manera reconocer nuestra pequeñez como hijos de Dios, que es el lugar correcto en el que deberíamos estar para entender quién es ese hijo de Dios. Porque si tenemos una autoestima demasiado alta, usualmente se vuelve también un encerrarse en sí mismos, en verse demasiado, caemos en la soberbia, y de hecho tanto la alta como la baja autoestima nos pueden llevar al pecado de soberbia. La baja autoestima también. ¿Por qué? Porque el egocentrismo y todo esto es estar girando sobre uno mismo todo el tiempo, y estos dos extremos nos llevan a eso.
tanto el que tiene baja autoestima va a estar mirándose constantemente a sí mismo de una manera negativa, pero va a estar dándose vueltas a sí mismo, como el que está con una súper alta autoestima, que también solo se ve a sí mismo y se aprecia tanto que incluso va a caer en temas de tal vez despreciar a los demás, sentirse mejor que los demás. Y de hecho el ejemplo que nos da Cristo y la palabra es incluso nuestra vida debería ser entender que todos incluso tienen mayores como ahorita no recuerdo exactamente cómo es que lo dice la palabra, pero básicamente lo que nos invita es como a ver a los otros sin sentirnos nosotros más que ellos. Nunca podemos sentirnos nosotros más que alguien, ¿verdad? Y la alta autoestima nos puede llevar a eso. Sí, sea como sea, es como muy egoísta. Sí, las dos son muy egoístas. Y yo creo que cuando nos preguntamos entonces, si volvemos al concepto de autoestima, de el valor que nos damos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuán valioso creemos que somos. Creo que si tenemos baja autoestima, totalmente le estamos diciendo a Dios, es más importante lo que yo creo de mí que lo que usted cree de mí. No, Dios, es que no, o sea, incluso a veces nos sentimos no merecedores del amor de Dios por lo que somos. No, Dios, es que yo soy acá, soy allá. Tal vez cuando yo sea tal, ya puedo sentirme merecedora del amor de Dios. Pero es que tengo que llegar a tal y tal, ¿verdad? Entonces, es súper importante, sí, realmente entender que somos la creación más chiva de Dios, que también hizo todo el universo para nosotros, sentirnos dignos, exacto, en la pequeñez, sabiendo que tal vez no merezco ese amor, pero que Dios no quiere que yo rechace ese abrazo por ejemplo, de la gracia que me da, sino aprender a abrazarlo y a conocerlo a Él, o sea, entender de dónde viene ese amor, porque es que yo, y yo decía ahora, lo hablamos, que muchas veces se nos dice en autoestima, cuando hablamos de amor propio y demás, es que sos amada, sos valiosa, sos suficiente, y eso suena chivísima, o muchas veces hasta aconsejan todos los días póngase frente al espejo y repítase, sos valiente, y eso tiene en realidad mucho peso para bien, porque uno se lo cree, las palabras que dicen tienen demasiado peso, pero creo como que no hay que darle ese sentido tan vacío, sino entender realmente por qué soy amada, por qué soy suficiente, por qué soy valiosa, porque soy hija de Dios, porque Él me pensó cada una de nuestras extremidades, los rollitos que tengo de más, el pelo tal vez que no me gusta, mi altura, los lunares, lo que sea. Al final Dios se detuvo y me creó y me pensó hace muchísimos siglos o tiempos, y pensó en crear todo para mí, para mi disfrute, para poder gloriarme también con Él. Entonces, cuando ya dejamos de tal vez poner nuestro valor en todas esas cosas que el mundo nos dice y nos sentimos realmente amados por Él, ya totalmente nuestra visión va a cambiar. Y entonces ahora yo no quiero hacer cosas para que la sociedad me reconozca, sino más bien fijo mi mirada en Dios, y tampoco en hacer demasiadas cosas para sentir que ahora sí soy merecedora, porque no, tampoco ese es el sentido, sino en modo agradecimiento por ese amor, por ese perdón y por esa gracia. Y ya en una libertad de entender que a fin de cuentas lo logre, no lo logre, mi valor va a seguir siendo el mismo. Y de hecho llegamos a la conclusión también de que la correcta autoestima es fruto de una correcta relación con Dios. Sí. De entender quién es Él y quién soy yo. Y que Él como padre, yo como hijo, Él como mi salvador, Él como quien me habita, Él como el que me ama, yo el que soy amado, empiezo a entender quién soy yo y me impide tanto irme hacia abajo como menos, o irme hacia arriba más bien hacia más. O sea, me pone en el punto de equilibrio en donde a fin de cuentas tenemos como acceso a un sentimiento de plenitud, de paz con nosotros mismos y de una buena relación con Dios y con esa persona que también yo soy. Entonces eso es muy volado, porque a fin de cuentas lejos de Dios y de entender esta posición de Él aquí y yo acá, voy a verme pues en la imposibilidad
de tener una correcta autoestima, porque tiene que depender de esa relación, de entenderla bien y entender mi persona en medio de eso, que no es mandarme hacia menos, sino más bien en la posición donde tengo capacidad de sentirme amado, en donde de sentirme seguro, pensado, protegido, cuidado, pensado desde la eternidad con todo lo que soy, con todo lo que tengo, perdonado, ¿verdad? Y qué difícil si no entendemos esa relación. Entonces creo que para nosotros, y por eso yo les decía al inicio mi antes y mi después de Cristo, porque definitivamente hay una relación directa con eso. Y si usted hoy tiene una baja autoestima, usted que me está escuchando, si tiene o siente más bien que se estima demasiado y se lo está cuestionando ahorita, creo que debemos como empezar a profundizar un poquito, y eso es un proceso de toda la vida, ¿verdad? De colocarnos nosotros en el lugar correcto y empezar a experimentar todo lo que estar en ese lugar de exposición me va a generar, en esa posición de hijo. Me va a empezar a transformar totalmente mi percepción de mí mismo y un montón de cosas más. A mí me parece muy chiva eso, porque creo que al final sí tiene demasiado sentido. Cuando nuestra autoestima depende de nuestra espiritualidad, llegamos a ver que mientras más conectemos con Dios, mientras más le conocemos, las otras voces se van minimizando. Entonces ya deja de ser tan importante el que yo tenga que cumplir esos estándares de ser de tal forma, de necesitar el reconocimiento de tales personas, porque yo me voy involucrando más con lo real, con lo verdadero, o sea, con el que realmente nos creó. Entonces, sí, yo diría que no es como enfóquense en Dios y ya, ¿verdad? Porque tal vez suena muy light, pero sí cuando profundizamos o llegamos a la intimidad con Él y nos sentimos realmente amados, creo que hasta ese proceso puede traer mucho sufrimiento, porque a veces nos gusta quedarnos como en ese no soy suficiente y sentirnos como hasta mártires, ¿verdad? De, no, es que yo soy así y desde pequeña, pero o sea, Dios nos invita a desaprender y a volver a aprender y a enfocarnos en Él, a perdonar incluso a nuestros padres, ¿verdad? Y a decir que ahora que somos responsables de nuestras vidas, queremos vivirla plenamente en Él, fijando nuestro valor solamente en Él. Pero definitivamente yo le diría también a las personas que tienen baja autoestima que enfoquen su mirada en Dios, que tal vez incluso crezcan con algún grupo, que lo hablen o lleven algún discipulado, porque entre más realmente nos involucramos y aprendemos incluso de quién era Jesús y qué quiere Dios y por qué nos creó, las otras voces restan demasiada importancia. Sí, porque al fin de cuentas Dios nos planeó así. O sea, Dios nos hizo así como con nuestros defectos, con nuestras habilidades. Somos reconocidos y somos vistos por Él porque Él así nos quiso. O sea, si no nos aceptamos, es como si volvemos a ver al cielo y le digamos, no, Señor, es que usted se equivocó. O sea, Él no se equivoca. ¿Por qué me puso esto aquí? O sea, Señor, es que usted se equivocó. O sea, no, o sea, Dios no se equivoca. Dios nos hace así Él quería que fuéramos, con nuestras inseguridades que tenemos que trabajar, porque todo lo hace con un propósito. Y Él nos ama, y cuando nos sentamos reconocidos y aceptados y nos reconozcamos hijos de Dios, ahí nos vamos a sentir completos. Porque, sí debemos de sentirnos, creo que es una responsabilidad tal vez como cristianos también no rechazar ese amor y sí sentirnos no merecedores, pero como lo dije antes, como abrazar eso para también poder transmitir el mensaje a los demás. El sabernos reconocidos, que somos hijos de Él, porque Él nos creó así, con amor, porque nos hace sentir que estamos protegidos y con seguridad. O sea, el tener a Dios en nuestro corazón nos hace sentir seguros de que el Señor me creó a su imagen y semejanza. Sí, yo creo que debemos de trabajar en nuestra capacidad también de merecer y entender de dónde viene, y que lo que pensamos realmente de nosotros mismos lo debería definir solamente Dios. Y yo creo que hoy Dios nos dice y hoy Dios me dice con mucho amor, porque verdad cuando yo entendí su amor y su abrazo, fue imposible no deleitarme en Él y no enamorarme completamente de Él, porque al final creo que fue mi lugar seguro, donde pude realmente ser yo, donde
sentí que ya no tenía que cambiar nada, ni ser menos hablantina, ni menos gritona, ni no sé, más de tal forma o menos de otra, sino que él me abrazaba y me amaba demasiado así como era, y estaba hasta feliz de que yo me sintiera amada por él. Creo que hoy Dios nos dice demasiado que realmente debemos desechar esos estándares que creemos que nos definen, porque Él tiene un regalo, algo demasiado chido para nosotros, y es que podamos abrazar realmente su amor. Entender nuestra naturaleza, nuestra identidad, entender que toda nuestra existencia, ¿verdad?, fue creada y pensada por Él. Para mí es demasiado cursi, digamos, y me hace deleitarme y amarlo demasiado. Entonces, yo los invito, de verdad, a fijar su mirada en Dios, a saber que fueron pensados con demasiado amor y que no importa en dónde estemos, no importa por lo que hayamos incluso sufrido por autoestima, al final son cosas que permitimos. O sea, las personas siempre nos van a hacer daño o van a influenciar, por ejemplo, en lo que hemos contado, en no se vista aquí, no haga tal cosa, pero creo que también como cristianos, que era lo que decía ahora, debemos de más bien fomentar la correcta autoestima. Y creo que una persona que tiene buena autoestima también promueve a los demás a tener un buen autoestima. No sé, a aprender, a enseñar a los demás a tener límites sanos, no ser esos amigos criticones de se va a poner eso, o comentar sobre el cuerpo de los demás. No debemos de comentar sobre el cuerpo de absolutamente nadie, gordo, flaco, más alto. No, o sea, es algo que no nos interesa, ni dar opiniones que no nos han pedido. Creo que también debemos de desaprender justamente eso y volver a aprender, porque al final somos nosotros mismos los que afectamos también muchas veces la autoestima de los demás. Entonces debemos de cuidar realmente, y ojalá que lo que salga de nuestra boca, incluso en las familias, que a veces es donde más dañamos, sean cosas positivas, y que si no me están preguntando, mejor no opino, y tal vez reconozco y digo algo bonito, pero también cuidar realmente nuestras palabras y nuestras acciones para no más bien perjudicar a alguien a que tenga un baja autoestima. Sí, creo que tenemos que ser agentes de buena autoestima en las personas y de valorarlas por lo que son. O sea, realmente si nosotros nos logramos valorar a nosotros de buena manera, pero no logramos valorar bien a los demás, también estamos cayendo pues prácticamente en no entender igual las posiciones de los demás, porque si yo bien me puedo posicionar ahí como hijo de Dios, tengo que entender que también esa posición es la del hermano mío y merece estar ahí. O sea, y yo tengo que asegurar que no lo desplace, que, o sea, realmente no es un puesto que nadie se tiene que pelear, porque todos tenemos un lugar, ¿verdad? Y creo que es súper importante que en esta relación yo también pueda entender al otro y buscar que esa persona viva esa relación consigo mismo de buena manera, y no ser más bien alguien que afecta con comentarios, como bien decía Lau. Incluso a la hora de cuando a mí me hacen algún daño, me gustó un montón de lo que Lau decía ahora, y creo que fue algo que a mí fue lo que más me ayudó a perdonar pues tal vez las cosas que yo había pasado en mi infancia con mi papá y cosas así, es entender que ellos también necesitan ser abrazados, necesitan ser sanados. O sea, yo entendí que mi papá estaba herido, y que como mi papá estaba herido me hirió a mí, y que eso es una cuestión que es una cadena, y yo entendí que él era amado también, y que yo tenía que hacerlo sentir amado, que era mi deber también, y hacerle saber a él eso, y el primer paso era perdonarlo, y ya después de ahí darle para adelante. Y que duro eso, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es súper sanador. Se llega a ser un proceso difícil y largo, claro, pero porque es como morir también a nosotros, sí, y a ese ego. A mí, por ejemplo, me cuesta igual con mi mamá, porque también ha sido sumamente dura, pero Dios nos invita a eso, como es que no tenés que hacerlo por ella o por él inclusive, o sea, sino por mí, porque eso es lo que yo te mandé. Incluso honra ¿verdad? Honre, respete y ame demasiado a sus padres, y es el único mandamiento que trae o sea, que vamos a tener una vida buena, promesa, que trae una promesa, exacto, porque yo creo que ya Dios sabía como por dónde iba la cosa. Y también es chiva, yo creo que nosotros lo entendamos, y que ojalá también los que nos escuchen lo entiendan, porque tal vez algún día vayamos a ser padres, ¿verdad? Y definitivamente lo que no se trabaja se hereda. Nosotros debemos de también aprender a ser padres presentes, a ser padres amorosos,
e inculcar también que el valor de nuestros hijos ni siquiera esté como en lo que nosotros les vayamos a decir, sino en Dios. Pero sí, hay que perdonar, nos cuesta, no nos gusta, pero es una parte esencial para también fijar nuestra autoestima en Dios, el entender que nuestros padres aprendieron a ser padres con nosotros, no tenían ningún manual, ellos estaban aprendiendo totalmente. Sí, total. Y bueno, yo también, ya para ir tal vez como encauzando al cierre, quiero invitarnos demasiado a la autoestima. Sí o sí tiene que depender de algo, tiene que estar dependiente de algo. Entonces, ¿a qué los invito? A que examinemos todos en qué está dependiendo, porque tiene que estar en este momento fundamentado esa autoestima en algo. Que revisemos en dónde está, sobre qué está fundamentado eso, y que si está en un lugar incorrecto, lo movamos de ahí y lo pongamos en el único lugar que, si lo ponemos ahí dependiente, va a ser estable, porque solo el amor de Cristo es estable, constante, eterno, permanente, y es una seguridad. O sea, si nosotros logramos eso, vamos a vivir una vida de reconciliación con nosotros, vamos a vivir un perdón con los demás, una relación chivísima con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. O sea, va a ser una cuestión que de verdad vamos a transformar nuestra vida. Y algo súper importante es que si ponemos nuestro valor en otro lugar, pues eso sí varía, eso sí cambia, eso sí es inestable y te va a mantener a vos inestable. Entonces, y nunca va a ser suficiente también. O sea, nos va a traer demasiado dolor siempre intentar complacer a los demás. Sí. Y con la parte que decía Jota de poner nuestra autoestima en Dios, te fijo, sí nos trae mucha plenitud. Creo que no siempre es como, ya que ahora voy a ser feliz para siempre, ¿verdad? Porque tampoco es así, pero hay esperanza y hay una seguridad de que por más de que yo ahorita me sienta mal o, ¿verdad?, no me sienta digna o algo malo esté pasando o incluso yo haya hecho algo malo, está ese amor, esa gracia de Dios que me envuelve, me apercolla, digamos, y me dice, es que yo quiero que usted aprenda de esto, incluso aprenda a cuidar su corazón porque esto le va a traer sufrimiento. Creo que cuando ya uno logra tener esa autoestima estable, totalmente nos trae libertad. Ya no andamos con tanto miedo de querer complacer, somos realmente libres y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vivir desde la confianza, sabiéndonos amados, dignos, con las cualidades correctas de por qué debemos de ser amados, ¿verdad? También porque es necesario sentirnos dignos de ser amados. Y se vive desde como una forma más tranquila, incluso de no sentir que tengo que andar complaciendo o siendo algo que el mundo me pide, porque nunca vamos a llegar a eso. Por más o sea, las personas hasta más exitosas o que tienen demasiado dinero o tienen los mejores cuerpazos, muchas veces no se sienten bien, siguen sintiendo ese vacío. Y es porque realmente ese vacío solo lo va a llenar Dios cuando volvemos nuestros ojos a Él. Cuando alguien les diga que son suficientes. Exacto. Y bueno, ya para ir finalizando, ir concluyendo, recordar que es un proceso que no se da de un día para el otro. El conseguir esa correcta autoestima no va a ser fácil, pero hay que ser pacientes, hay que aprender a amarnos, aprender que el Señor nos hizo únicos y que nos hizo en serio y no en serie. O sea, para Él somos únicos. Y que el primer paso es aceptarlo, reconocerlo y buscarlo a Él, buscar la ayuda que necesitemos para generar ese cambio. Y si usted se encuentra en una correcta autoestima, sea, como dijo Jonathan, ese agente de cambio que ayude a su hermano, a su amigo, a su compañero, a la persona que se le ponga enfrente, a buscar de Dios y generar esa autoestima como el Señor nos pide. Así es. No sé si Lau quiere dar un último mensaje a las personas que están escuchando este episodio. Creo que, como dijo Pau, es un proceso difícil el pasar tal vez de un baja autoestima a un autoestima saludable. Yo les digo que tengan mucha compasión con ustedes mismos, que tal vez no se traten tan duro.
entender que tal vez lo que estamos sintiendo o como actuamos ahorita totalmente son comportamientos aprendidos desde la niñez. Entonces, saber que hay esperanza, que realmente podemos cambiar. Vuelvo a decir, desaprender y aprender nuevamente, en dónde debe estar nuestro valor. Y también rodearnos, es muy importante rodearnos de personas que no me rodeo porque ocupo ese reconocimiento, sino me rodeo porque, ya vimos en el podcast de amistad, porque muchas veces esas personas son las que me ayudan a mí a creérmela, porque muchas veces estamos tan metidos en esa baja autoestima y nos creemos tan insuficientes que cuando llegan otras personas tal vez a identificar en nosotros cosas buenas, ¿verdad? Como mira, pero o pensamos en que algunas veces, no sé, he ayudado a alguien y le he hecho bien a esa persona, entonces recuerdo que tal vez sí soy valiosa, tal vez sí, no sé, provoco un buen impacto en los demás o tengo algo positivo para dar. Entonces creo que también una clave podría ser rodearnos de personas que nos sumen y dejar de criticar. Antes de irnos quería decir eso. Dejemos realmente de compararnos y de criticar, porque entre más critiquemos a los demás es solo un espejo de cómo estamos criticándonos internamente nosotros mismos. Entonces vamos a sentir como esa necesidad de hablar mal del otro, ¿verdad? Como proyectándolo en otro, tal vez lo malo que yo veo en mí. Cuando dejamos de preocuparnos por los demás y nos enfocamos en nosotros mismos, yo creo que logramos primero trabajar las cosas que sí hemos de enfocarnos importantes y ya soltamos eso que no, o sea, no nos pertenece. Uh-huh. Así es. Bueno, yo para terminar, nada más quiero pedirle a todos los que están escuchando este episodio que se den un abrazo, que realmente ahí donde están se puedan ahí apapachar y darse por un momento, un minuto de tregua con ustedes mismos, porque creo que sí o sí todos los días vivimos esa relación con esta persona que somos y a veces no es sencillo. Como les digo, hay picos, hay días, hay semanas, hay meses en donde estamos viviendo esa relación de buena manera y hay veces en donde es un caos total. Y quizá usted hoy está pasando por ese caos, quizá pasó recientemente por ahí, pero no se había dado un abrazo. Así que lo invito a darse ese abrazo y a decirse: soy hijo de Dios, soy hija de Dios, mi Padre me ama y eso es lo que importa, eso es lo que necesito y todo está bien. Así que bueno, Navis, este fue un episodio más. Estamos súper agradecidos con todos los que se quedaron hasta acá, hasta el final, escuchando, viéndonos también por YouTube. Y pues esperamos que estén súper pendientes del próximo episodio. No se olviden de compartir con sus amigos este episodio, etiquetarnos en sus historias de Instagram y hacernos llegar todos sus comentarios. Que Dios los bendiga demasiado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.